te va? Te saluda Cristian Villanciotto. Feliz año nuevo. Mi querido amigo, ¿cómo está? Buenos días, feliz año para usted, para la audiencia, un placer saludarlo. Bueno, aquí hay una frase en inglés que estamos viendo en todas las redes sociales. Ransomware. Así Ransomware es el sistema de ataque que se habría utilizado para secuestrar el cifrado de datos de una compañía telefónica paraguaya, Miguel Ángel. Así es, lo explico claramente para que la gente lo entienda. Nosotros estamos acostumbrados a llamarle virus a cualquier cosa. En Sí. realidad, el virus es un tipo de malware. El malware es ese código, ese programa malicioso que daña nuestros equipos, roba nuestros datos, termina perjudicándonos. El ransomware, el ransomware es un tipo de malware que se caracteriza, por eso el nombre de ransom es secuestro en inglés, se caracteriza porque encripta los datos, porque los cifra y pide rescate para dar al propietario legal de los datos la contraseña para poder utilizar su información. Ahora bien, en el 70% de los casos, el negociado con estos terroristas termina en un fraude. Por eso, así como en la vida física, no se negocia con ellos y el ransomware, hay que entenderlo, no tiene mitigación. Lo que se puede hacer es favorecer y fortalecer las medidas para prevenir el ransomware y tener un buen backup, pero no hay mitigación para el ransomware. Ahora, Miguel Ángel, ¿cuál es el grado de daño que hace esto al usuario, más que nada? Porque la parte de negociación entre los atacantes y la empresa es otro aspecto que tienen que resolver ellos, pero el daño para el usuario. Los datos se pierden. Los datos se Ah. pierden y si no hay backup, si no hay contingencia, el usuario va a tener que ver las formas de reconstruir su información. Si tenía hospedada una página web, la página web; si tenía la contabilidad, y así sucesivamente. Depende de la cantidad y calidad de datos que haya tenido hospedada en ese sitio. Y a nivel global, ¿al usuario de telefonía le afecta esto? Y no porque evidentemente esta empresa, así como las empresas eh, que administran así su seguridad, tiene segmentada su red. Entonces, el segmento que fue afectado fue el segmento de business, en donde hay servidores. Si los que hubieran sido afectados son los servidores de la telefonía o del cable, como ya pasó anteriormente el año pasado con la otra telefónica, sí veríamos los servicios afectados como ya lo percibimos acá en Paraguay el año pasado, ¿no? Ahora, Miguel, esto sin ánimo de ser alarmista ni meter miedo a nadie, pero si el sector business es vulnerado, que se supone que es uno de los más protegidos, ¿cuán expuestos estamos los usuarios para cuando se logre atacar todo lo que es el sistema de telefonía en algún momento? Telefonía, a mí me preocupa más que la telefonía, la función pública. Aquí sería muy interesante que organismos nacionales puedan salir a dar tranquilidad sobre que, habiendo conocido el vector de ataque y los actores de amenazas, se toman los recaudos a nivel de la función pública para que nuestros datos, nuestra soberanía digital esté segura. El ciberataque, un ciberataque como este, un ataque de ransomware, le puede pasar a cualquier compañía, incluso KeePass, que era la compañía líder en la generación de llaveros digitales para cuidar contraseñas, fue vulnerada. Samsung, Fiat, Air Europa, o sea, nadie está exento del tema del ransomware. Lo que hay que tener son buenas medidas para asegurarnos que el proceso de volver a trabajar va a ser en el menor tiempo posible y con el menor impacto a los datos de los clientes. Vos sabés que, Miguel, ayer a partir de las 19 horas muchas páginas del Estado no funcionaban porque Mintic anunció que iba a hacer una cuestión de mantenimiento de 17 a 0 horas y es el momento que hasta ahora no están restablecidos los servicios. ¿Esto también pudo haber afectado de alguna forma al servidor del Mintic? Y pudo haber sido. El tema es que, como explicaba hoy, hay dos tipos de ransomware: el que te secuestra los datos, los cifra y pide rescate, y otro que tiene acceso a la información más allá del descifrado para poder analizar qué más puede hacer con esa información obtenida. A veces la copia, a veces la analiza el mismo agente, el agente de ransomware, y puede determinar que tiene acceso a cuentas,
usuarios, contraseñas y otras cosas. Entonces va escalando cliente sobre cliente para que el ataque sea masivo. Recordemos que el fin último de esta gente, aparte de terrorismo en algunos casos, ciberterroristas, es la recaudación de dinero. Ujú. Entonces, mientras más información pueda obtener que le permita escalar en cuentas, y bueno, más éxito va a tener para ellos este tipo de ataques. Pero ahí de nuevo, falta transparencia, falta que se pueda comunicar a la ciudadanía fehacientemente qué está pasando, cómo van las pruebas con el ministerio, qué se hizo, qué no se hizo. Es un problema de chip que todavía tenemos en Paraguay. Esa transparencia se da por un vacío, o esa falta de transparencia se da por un vacío legal, Miguel Ángel, y qué tanto uno puede exigir cuando el blanco o la víctima de estos ciberataques son entidades privadas, o lo debe de ser siempre al igual con entidades privadas como públicas. Lo que pasa, amigo mío, es que ya un par de internautas me plantearon esto con el tema del libre mercado y que el Estado no se meta, pero cuando las empresas afectadas hagan sus demandas como anunciaron que lo van a hacer o recurran a Sedeco, y tarde o temprano va a terminar interviniendo la justicia que es parte del Estado también. Entonces, cuando se trata de un ataque que afecta a tantas personas, no solamente el Estado, sino que se acostumbra, se estila recurrir a la cooperación internacional, organismos como el FBI, la NSA, la Interpol a nivel de policía internacional, colabora con los países que han sufrido este tipo de ataques en sus infraestructuras o empresas que hagan un daño a un alto segmento poblacional. Entonces se busca la cooperación para este tipo de casos. Y lamentablemente, repito, como no tenemos un marco legal, ya escuché también varias veces a algunas multinacionales decir que como en Paraguay no hay ley, ellos no están obligados a. Estamos de acuerdo, pero eso es muy miserable. Hay políticas y buenas prácticas internacionales de cómo se trata la información. Deberíamos estar acostumbrados a que sea de esa manera y no de otra, que se traten nuestros datos, ¿no? Ujú. Eso tiene mucho que ver con, no sé, tener que salir a decir, Paraguay no tiene una legislación en la materia porque somos un país tercermundista, subdesarrollado. No podemos luego compararnos con Europa o Estados Unidos. Eso concuerda un poco con lo que son los estándares internacionales hoy por hoy. Nicaragua tiene ley de protección de datos, así que imagínense, esto no es una cuestión de tercermundismo. Lo que pasa es que a medida que se desarrolle más el concepto del ciberespacio, y hoy con el actor llamado inteligencia artificial, los ciberataques y la recopilación de datos personales van a ser algo que va a formar parte del cotidiano del país, y el gobierno nacional tiene que estar a cargo, así como protege la soberanía física, de proteger la soberanía digital del Paraguay. Y para eso tiene que tener funcionarios capacitados, infraestructura correctamente dotada, y les recuerdo que Paraguay no tiene un comando de ciberdefensa. Entonces, partiendo de allí, estamos en problema ante una eventual guerra cibernética, por ejemplo, o ciberterrorismo a gran escala. Ahora, ¿Y quién debería comandar eso, Miguel Ángel? O sea, Y dentro de qué... es una cuestión de opiniones. Hay gente que dice que tiene que estar en el ámbito civil, para mí tiene que estar en el ámbito militar. De hecho, me ha tocado formar a militares en esto. Ellos están peleando con todo lo poco que tienen para formar un comando de ciberdefensa. Podría ser un trabajo conjunto de militares, policía, fiscalía, algo que nos permita tener un ente como se hace en otros países, que verdaderamente sea no solamente proactivo, sino también reactivo y ofensivo ante este tipo de ataques, ¿no? justamente hablando de esto, la Fuerza Armada emitió una alerta roja por ataque cibernético de ransomware a Tigo. ¿Ellos ya tienen alguna incidencia? Es decir, las Fuerzas Armadas ya tienen alguna incidencia o capacidad de defensa cibernética ahora mismo, Miguel Ángel? No, no hay nada. ¿Y por No hay qué nada. esta alerta? O sea, en base a qué emiten la alerta? La DGTIC, el comando, la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, tiene un data center sobre el cual están trabajando, y hacen un trabajo parecido al del CERT. El CERT es el Centro de Respuestas ante Incidentes Tecnológicos e Informáticos del MITIC, que sí recibe el aporte de las empresas del MITIC por una cuestión legal sobre los incidentes. Los militares lo hacen un poco a pecho gentil por la falta de recursos que tienen,
pero sí tienen la capacitación y el conocimiento como para interpretar y determinar este tipo de amenazas. De hecho, los felicito porque fueron los únicos que tuvieron la valentía de salir a hablar con nombre y apellido, aunque después han tenido que rectificar su comunicado. Si ustedes se dan cuenta, en el segundo comunicado no habla de la empresa y dice rectificado arriba. ¿Por qué se quiere omitir cuál es la empresa afectada, Miguel Ángel? Supongo que es un poco por quién es, el tema publicitario, el tema del alcance. Lamentablemente, te digo, es una mala práctica, algo que creemos que se hace de esa manera. En ninguna parte del mundo que ha madurado el concepto de seguridad se sigue haciendo así. Es más, la semana pasada tuvo un ataque de la empresa Orange en España, que es una de las más grandes en Europa de provisión de servicio de Internet, Sí. y salieron al día siguiente, nos pasó esto, se mitigó de esta manera, fue un error nuestro acá, ya encontramos funcionarios, se tomaron la medida, chao, sigue adelante, no pasó nada. Así nomás. Sí, aquí se especula mucho. Así es. Y lo peor, y esto quiero advertirle a la gente, lo peor es que la especulación hace que nuestros propios actores internos, estos que están en las cárceles, aprovechen el problema para hacerse pasar por funcionarios de la empresa, para poder generar otra vez miedo, acceder a datos válidos de la empresa y especular con el tema de robo de cuentas locales. Así que cuidado con eso. Miguel Ángel, gracias por esta didáctica explicación. Un gran abrazo, que estemos bien. Feliz año. Miguel Ángel Gaspar, director de Paraguay Ciberseguro.